Buenas tardes. Mi nombre es Karin Sosa y les voy a presentar lo que son lo que es la clase de probabilidad, ¿no? Introducción de probabilidades. Esta clase ha sido preparada por el profesor Gianfranco Arroyo y bueno, yo les voy a hablar hoy día acerca de la introducción entonces a probabilidades. Entonces, el contenido de esta clase, vamos a hablar hoy acerca de lo que es la notación y definiciones de probabilidades, los enfoques. Vamos a hablar acerca de probabilidades conjuntas, probabilidades marginales y condicionales. También vamos a ver ahí un par de ejercicios, ¿no? Para hablar nosotros de probabilidades, primero tenemos que hablar acerca de la definición de evento y de espacio muestral. Entonces, evento, vamos a decir que es un subconjunto de resultados contenidos en un espacio muestral. Es decir, es que un suceso va a tener múltiples posibles resultados en una experiencia aleatoria, sería una experiencia que no es predecible. Y entendamos este concepto como variable, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, variables es una característica que pueda tomar, ya sea un lugar, cosa, ¿no? Cuando hablamos de espacio muestral vamos a llamar al conjunto de todos los posibles resultados que se obtenga dentro de un experimento. Y lo vamos a denotar por este símbolo. Entonces decimos que se denomina pues el conjunto de resultados individuales posibles que tome al realizar lo que es un experimento. En otras palabras, es todo posible valor del evento, ¿no? Que está incluida en una y solo una vez. Y el valor AI es el resultado puntual del evento, es decir, el valor que va a tomar el evento cuando cada resultado es mutuamente excluyente. Es decir, no, el valor ahí va a ser diferente al otro valor que tome al tomar este otro valor el evento, ¿no? Entonces la probabilidad vamos a definir como la probabilidad de que ocurra un evento A cuando este tome un valor a 1. Entonces la probabilidad va a quedar definida como todos los casos favorables entre los casos posibles. El espacio muestral también vamos a llamar, como ya dije, universo o también población de experimentos. Ejemplificando los conceptos dados, podemos decir que un ejemplo de evento sería pues la acción de tirar un dado, ¿no? Y el espacio muestral es todos los valores que tome cada uno que tome el dado, ¿no? Al hacer la acción de tirarlo, ¿no? Y AI es el valor cualquiera obtenido. Es cualquier valor que pueda obtener al realizar esta acción. Entonces, cuando queremos decir cuál es la probabilidad de que el evento A me arroje 2, yo lo que quiero decir es cuál es la probabilidad que el resultado de tirar un dado me arroje el número 2. Entonces, como ya les dije, la probabilidad va a ser todos los casos favorables entre los casos posibles. Entonces, tomando como ejemplo una variable categórica, por ejemplo, aquí estoy mostrándoles yo una salida de SData.
la cual he colocado lo que es mi comando para una variable categórica que está, y mi variable categórica P35, es decir, quiero yo mostrar dentro de Stata mis medidas descriptivas para mi variable categórica P35. Entonces, al realizar este comando me va a arrojar esta salida, donde veo que la pregunta 35 es ¿cuál es el nivel de educación alcanzado por usted? Y me está arrojando mis medidas descriptivas, que es frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Entonces, dentro de este ejemplo, vamos a poder nosotros identificar los conceptos que hemos hablado. Entonces, como ya les dije, este evento es el subconjunto de resultados contenidos en un espacio muestral. Entonces, para esto mi evento va a ser el nivel de educación, ya que aquí va a estar contenida todo lo que es el espacio muestral. Y mi espacio muestral son todos los posibles resultados luego de realizar el evento, luego de realizar un experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el evento, ¿cuál es? Nivel de educación. Mi espacio muestra todas las posibles respuestas de esta variable categórica politómica. Y luego quiero saber la probabilidad de que el nivel de educación sea o tome el valor de secundaria completa. Pues como ya les dije, la probabilidad es el número de casos favorables, el caso favorable que sean secundaria completa entre los casos posibles, es decir, entre el total, ¿no? Entonces, secundaria completa, ¿cuántos fueron? 1266 y el total 4850. Entonces, la división de esto es que me va a dar mi probabilidad y mi probabilidad me arroja 0.261. Entonces, hay que notar que la salida de Stata nos da porcentajes, más no probabilidad. Entonces, esto no me especifica una probabilidad, sino estos son porcentajes. ¿Ok? Entonces, en general, ¿cómo es que nosotros decimos que, cómo representamos lo que es probabilidad? La probabilidad, como ya les dije, es el número de veces que puede ocurrir un evento entre los posibles resultados. Y el valor comprendido de una probabilidad va a estar en el intervalo de 0, que no ocurre el evento, y 1, que ocurra el evento. Entonces, siempre hay que notar que el numerador siempre va a estar incluido en el denominador. Por eso el resultado del cálculo jamás va a poder ser menor a 0 ni mayor a 1, sino va a ser entre 0 y 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un resultado, de que un evento con n resultados son mutuamente excluyentes, esto no quiere decir que la probabilidad de cualquier evento no es un número negativo, ya que los resultados mutuamente excluyentes son cada uno diferentes. Por eso es que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, aquí la probabilidad de que el evento A tome el valor de A y esto va a ser siempre mayor o igual a 0. Jamás me va a dar un número negativo. Y que la suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es 1. ¿Okay? Por eso decimos que la probabilidad de que suceda un evento tomando un valor va a ir entre 0 y 1. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
dos resultados mutuamente excluyentes, pueden suceder dos cosas. Puede ser la probabilidad de que el evento AI o que suceda el evento AJ. ¿Cómo se expresa esto? Se expresa como la probabilidad de que el evento A tome el valor de AI o el evento A tome el valor de AJ. Y esto es igual a la probabilidad de un evento que tome valor AI o que tome el valor de AJ. O la suma de la probabilidad cuando el evento A tome el valor de AI más la probabilidad de que el evento A tome el valor de AJ. Cuando decimos que la probabilidad de que ocurran estos eventos simultáneos, esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estos dos resultados son mutuamente excluyentes, es decir, van a ser uno diferente del otro. Por lo tanto, no voy a poder tener yo una probabilidad de que el evento A tome el valor de AI y a la vez tome el valor de AJ. Eso no se va a dar. Por lo tanto, mi probabilidad es 0. ¿Ok? Esto es cuando tengo lo que son dos resultados mutuamente excluyentes. La intersección va a ser 0. Entonces, cuando hablamos de conceptos de probabilidad, ya hemos dicho que la probabilidad es una incertidumbre, es un suceso al azar. Entonces decimos pues que es una medida de incertidumbre asociada a la ocurrencia de un evento, ¿no? Y las probabilidades vamos a calcular mediante lo que son las probabilidades clásicas, las probabilidades de frecuencia relativas y la probabilidad subjetiva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tenemos la probabilidad, hay dos tipos, que es la objetiva y la subjetiva. Dentro de la objetiva vamos a tener a la probabilidad clásica y a la probabilidad de frecuencia relativa. La probabilidad clásica también la vamos a conocer como la probabilidad a priori. Es decir, que es posible conocer las probabilidades aún cuando el evento no ocurra. Entonces, esto se aplica cuando cada evento de mi espacio muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir. En este caso tenemos, por ejemplo, si un evento A puede ocurrir de n formas, puede tomar n valores, cada una de ellas es igualmente probable de ocurrir y que la probabilidad que ocurra de todos. Entonces, es como que les dije, no sé, es que cada evento de mi espacio muestral tiene la misma probabilidad, es igualmente probable de ocurrir. Entonces, el evento A, cuando tome el valor de ahí, es igual a 1 sobre las n formas que va a tomar. Tenemos un ejemplo. Se dice que Perú tiene 9 puntos de 9 en la primera ronda del Mundial Qatar 2022. Es una probabilidad que aún no ocurre el evento. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de que pase la segunda fase? Entonces, como acá yo tengo que es la misma probabilidad, tengo la misma probabilidad de que ocurra el evento, entonces esto va a ser 9 sobre 9 y me va a arrojar 1. Entonces, quiere decir que hay una probabilidad de 1 que pase a la segunda fase, es decir, una seguridad del 100% que suceda esto, ¿no?
porque no va a haber alteración de la probabilidad, se va a mantener. Entonces, esta es una posibilidad a priori, ¿no? Que el evento ha ocurrido, ¿no? Cuando hablamos de frecuencias relativas, ¿no? Probabilidad de frecuencias relativas, esta es una representación de una medición empírica de las probabilidades. Es decir, solo la podemos conocer luego de haber realizado el evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, repetimos un evento A una gran cantidad de veces y medimos con qué frecuencia n minúscula ocurre cada valor, ocurre cada valor de este evento, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a decir que NI, es decir, las N formas que ha tomado el valor de los eventos sobre el total de las N formas que ha tomado, es aproximadamente igual a la probabilidad del valor, que toma el evento A, ¿no? En otras palabras, podemos decir que la, que la probabilidad de frecuencia relativa es el cociente entre el número de veces que ocurre un evento y la cantidad de veces que se repitieron el evento o el experimento, ¿no? Y esto solo se obtiene pues una vez realizada el experimento, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla podemos resumirlo mejor esta probabilidad, donde lo sombreado en amarillo nos dice que es la probabilidad relativa, es el número de evento, el número de veces que ocurre el evento, es decir, el evento es cuando toma el valor de azul sobre el número de veces que se ha repetido el experimento. Entonces son 20, ¿no? O sea, hay 20 colores. De esos 20 colores, ¿cuál es la probabilidad de que me arroje el color azul? Es 3 sobre 20. Expresado en porcentajes, quiere decir que existe una probabilidad de un 15% de que yo pueda obtener el color azul dentro ya sea de una caja que existan varias bolas de color, tanto púrpura, azul, rosado o naranja, ¿no? O sea, esa es una probabilidad de frecuencia relativa. El número de veces que ocurre un evento sobre la cantidad de veces que se repitió el experimento, ¿no? ¿Qué es una probabilidad subjetiva? Una probabilidad subjetiva se aplica cuando uno quiere calcular la probabilidad de un evento y este solo va a poder ocurrir una sola vez. Dado que no hay forma como nosotros medir la probabilidad por la matemática, por observación, y usamos una estimación personal de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es la probabilidad de descubrir una cura para el VIH en los próximos 10 años, porque alguien pues dio una estimación según algunas investigaciones de que esto se pueda obtener en los próximos 10 años, ¿no? Otra probabilidad subjetiva es, por ejemplo, que todos los profesores del curso de estadística pues, se enfermen el día de la presentación final de ustedes, el día de la presentación de sus trabajos, y a causa de eso todos tengan un 20 en esta presentación. Entonces, es una probabilidad subjetiva. O sea, no hay forma como medirla, ¿no? Pero usamos como que una estimación que pueda suceder esto, ¿no? ¿Cómo calculamos lo que es una probabilidad de un evento?
como ya dijimos, tenemos una muestra y la probabilidad se va a calcular como el número de individuos con ciertas características de interés dividida entre el total de individuos, ¿no? que se están analizando. Por ejemplo, la probabilidad de obtener en un grupo de personas que la probabilidad de ese grupo de personas tengamos solo los que sean del sexo masculino. Entonces voy a tener la probabilidad del evento sexo y que tomen la categoría de ser masculinos. Se va a ser el total de todos mis casos favorables sobre mis casos posibles, que es mi total de individuos. Entonces, los cálculos van a cambiar. Estos pueden cambiar siempre y cuando yo tenga dos eventos o variables, ¿no? Cuando tengo dos eventos o variables, estos cálculos ya cambian. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tabla de doble entrada en la que tengo dos variables, mi variable sexo, donde tengo tanto a los masculinos, a los femeninos, tengo mi variable frecuencia de uso de celular en la semana, la cual tiene 3 categorías, de 1 a 19 veces, que es el A, de 20 a 99 veces, que es el B, categoría B, y de 100 a más veces, que es mi categoría C. Tengo mis valores por cada una de las categorías, de cada categoría y por cada una de las variables sexo. Tengo el total tanto de cada categoría A, B y C y el total de mis variables de sexo masculino y femenino. Y este de acá es el total de mi población de estudio. ¿Okay? Entonces, en esta tabla yo voy a poder definir y identificar lo que son probabilidades conjuntas, probabilidades marginales y probabilidades condicionales. ¿Okay? Primero vamos a ver que, por ejemplo, cuando yo tengo dos eventos y estos eventos ocurren de forma simultánea, pueden ocurrir varias formas. Pueden ocurrir varias cosas aquí. Uno, por ejemplo, que la probabilidad de que el evento sea A y a la vez sea B, esto quiere decir que mi evento A y B van a ocurrir simultáneamente. Si estos dos ocurren simultáneamente, es decir, mi evento tiene las dos características, lo voy a representar como la probabilidad de la intersección de estas dos características. Y esto es conocida como probabilidad conjunta, la probabilidad de que mi evento sea la intersección de las dos características. ¿Ok? Entonces, una probabilidad conjunta, como ya les estoy mencionando, se obtiene de la intersección de dos variables o dos características. ¿Sí? ¿Ok? Y otra forma puede pasar de que cuando tenga dos eventos de forma simultánea, puedo tener la probabilidad de que ocurra un evento o pueda ocurrir el otro evento. ¿Okay? La probabilidad de que ocurra A o ocurra B. Alguna puede ocurrir. Entonces, si alguna de estas puede ocurrir, a esto le voy a llamar la unión de probabilidades. ¿Okay? Unión, adición de probabilidades también.
Entonces, como ya les dije, la probabilidad conjunta se obtiene de la intersección de dos variables, de dos características de una variable también. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que un individuo posea dos características al mismo tiempo, cada una correspondiente a una de las dos variables. En otras palabras, por ejemplo, queremos saber cuál es la probabilidad de que un individuo haya usado el celular 100 veces o más en la semana y que sea del sexo masculino. ¿Cuál es esta probabilidad? Como es una probabilidad conjunta, está diciéndome que va a ser la intersección entre las características de que use el celular más de 100 veces a más y que sea del sexo masculino. Entonces mi probabilidad va a ser la intersección, es decir, 25 entre el total de resultados posibles. ¿Okay? Entonces va a ser 25 entre 111, mi probabilidad de que este sea del sexo masculino y que tenga la característica C, la categoría C, va a ser 0.225. ¿Okay? Esa es una probabilidad conjunta, la intersección de dos características sobre el total de posibles resultados. ¿Qué es una probabilidad marginal? Una probabilidad marginal va a ser aquella que te permite obtener probabilidades totales por cada variable que tú tengas, por cada margen que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que son probabilidades de cada variable por separado en este cuadro y se encuentran en los márgenes. Entonces, los márgenes, ya sea de las características de mi variable frecuencia de uso celular o mis características de mi variable sexo. Entonces, son las probabilidades totales por cada una de mis variables por separado. ¿Ok? Entonces, cuando acá me hacen la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ser del sexo masculino? Pues tengo que ver mi probabilidad total de aquellos que son del sexo masculino, mi probabilidad total del sexo masculino sobre el total de posibles resultados. Entonces va a ser aquellos que son del sexo masculino sobre el total de individuos, que es 75 sobre 111. Y esto es igual a 0.6757. ¿Ok? Ojo. Probabilidad marginal permite obtener probabilidades totales. Son las probabilidades totales por cada variable por separado. Y se encuentran, ojo con esto, se encuentran en los márgenes. ¿Okay? En los márgenes donde hallamos las probabilidades marginales. Ahora, ¿qué son las probabilidades condicionales? Una probabilidad condicional se va a obtener cuando tomamos el 100% a una sola variable y queremos saber la proporción de una intersección. ¿Okay? Tengan en cuenta esa frase. Probabilidad condicional se obtiene cuando tomamos el 100% de una variable, ¿okay? De una variable, y queremos saber la proporción
de la intersección. Intersección es cuando tenemos que esta probabilidad de que eso tenga dos características, ¿ok? Entonces, condicional, el 100% de una sola variable y queremos saber la proporción de la intersección. Entonces, ¿qué dice acá? Se da una condición inicial que determina un subgrupo. La condición se simboliza con este slash, ¿no? Entonces aquí quiero saber la probabilidad de que el evento A, dado que tenga una condición B. Probabilidad de que suceda el evento A, pero que tenga la condición B. Entonces se calculan las probabilidades dentro de ese subgrupo solamente. Es decir, el subgrupo se convierte en un nuevo denominador. Entonces acá, ¿qué me dice mi pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo haya usado el celular 100 veces dado que sea del sexo masculino? Entonces yo tengo acá que mi 100% es los que son del sexo masculino, porque dice acá mi subgrupo se convierte en un nuevo denominador, dado que, entonces el dado que es siempre mi denominador, después que tengo la condición, lo que sigue es mi denominador, entonces mi denominador es 75, dado que son del sexo masculino, y me dice que a la vez estos hayan usado el celular 100 veces. Entonces de 100 veces a más es este de aquí, esta intersección. Estos son aquellos del sexo masculino que han usado 100 veces el celular a más. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? La probabilidad de que un individuo haya usado su celular 100 veces, dado que es del sexo masculino. Entonces, mi intersección entre mi total. Entonces, 25 entre 75. El condicional también podemos decir que es la probabilidad de la intersección entre mi probabilidad marginal. Entonces, si yo hago que es mi probabilidad de intersección es 25 sobre 111 sobre mi probabilidad marginal que es 75 sobre 111. Entonces lo que me queda es 25 sobre 75. ¿Okay? Entonces mi probabilidad condicional es mi probabilidad de intersección, mi probabilidad conjunta sobre mi probabilidad marginal. ¿Okay? Mi probabilidad conjunta, que es la intersección, sobre mi probabilidad marginal. Entonces, 25 sobre 75 y esto me da que mi probabilidad condicional es 0.333. Entonces, cuando hablamos nosotros de independencia estadística entre eventos, esto es cuando ocurre si, por ejemplo, la pertenencia a un subconjunto B no va a alterar la probabilidad de un evento A. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad del evento A, ¿no? No altera la probabilidad del evento A. La probabilidad de que el evento A no altere la probabilidad del evento B o que la probabilidad del evento A no altere lo que es la probabilidad del subconjunto de B, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿No? Quiere decir que la probabilidad de uno va a ser igual. La probabilidad de uno no va a alterar al otro, o que la probabilidad de un evento
no se va a ver alterado por el subconjunto del otro evento, ¿no? Entonces, como acá dice, la ocurrencia de B no va a alterar la probabilidad de A, ¿no? Y en otras palabras, si esta probabilidad no altera a esta probabilidad, entonces quiere decir que son iguales y por lo tanto quiere decir que son independientes. O de lo contrario, A es independiente de B o B es independiente de C. Entonces, estas probabilidades me tienen que salir iguales para ya decir que una probabilidad es independiente de la otra. Como lo vemos aquí en este ejemplo, acá tenemos el ejemplo del uso del celular, por ejemplo, de 1 a 19 veces. Dice que queremos saber si el uso o la frecuencia del uso del celular de 1 a 19 veces es independiente del sexo. Quiere decir, bueno, lo que tengo que yo calcular es que la probabilidad del uso del celular de la característica de 1 a 19 veces con el sexo masculino va a ser igual a la probabilidad del uso del celular de 1 a 19 veces que del sexo femenino. Entonces, sacando yo mi probabilidad conjunta, veo que aquellos que son del sexo masculino y tienen la frecuencia de uso celular de 1 a 19 veces es 32 sobre 75 y este es un 42.7%. Y en porcentajes, ¿no? Estoy representándolos en porcentaje. Y la probabilidad de uso de frecuencia celular de 1 a 19 veces y que sean del sexo femenino es 7 sobre 36, que es mi total de mujeres. Y esto es 32 sobre el 75, que es el total de los que son del sexo masculino. Y expresado en porcentajes es 42.7% para los masculinos y para los femeninos es 19.4%. ¿Ok? Entonces, interpretando estos resultados, vemos que la probabilidad de uso del celular de 1 a 19 veces, dado que son del sexo masculino, es 42.7, y el uso del celular de 1 a 19 veces, que son mujeres, es 19.4. Entonces acá nos dice que si los eventos fuesen independientes, entonces la probabilidad de usar el celular de 1 a 19 veces sería la misma sin importar el sexo. Estos dos me hubiesen salido igual. Si me hubiesen salido igual, entonces quiere decir que el uso del celular es independientemente al sexo. Pero para este caso, ¿el uso del celular es independiente del sexo? No, porque la probabilidad del uso del celular es distinta cuando se compara a los hombres y a las mujeres. Por lo tanto, no hay independencia, muy al contrario, el uso del celular es dependiente del sexo. ¿Ok? Pues esto lo van a ver en las siguientes clases acerca de lo que estamos hablando hoy, pero esto es en forma general, ¿no? Entonces, en este ejemplo, no hay independencia del uso del celular en relación al sexo. Entonces, acá vamos a ver dos ejemplos. Acá queremos saber, por ejemplo, el consumo de droga, de la droga X, es independientemente de la muerte. Entonces, el consumo de droga, queremos ver si esto es independiente de la muerte o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es calcular lo que es el consumo de droga con los que sí mueren
sobre el total de los que mueren y los que consumen droga, pero sobre el total de los que no mueren. Si nosotros hacemos esta división y la división la división de 128 sobre 5.660, entonces ustedes agarran su calculadora y pueden ver que 128 sobre 128 sobre 5.660 les da un resultado de 0.02261484. Lo multiplican por 100 y me da un valor de 2.26% y dividen lo que es el valor de 7.871 entre 8.255 es igual a 0.95348274 por 100, les va a dar un valor de 95.35%, ¿no? Entonces, si ustedes ven los porcentajes de esta probabilidad, van a ver que no son iguales. Por lo tanto, al no ser iguales, entonces ¿qué quiere decir esto? Que son independientes o dependientes el consumo de droga a la muerte. Son diferentes, por lo tanto, no hay independencia, sino es dependencia. Entonces, el consumo de droga es dependiente de el estado de muerte, ¿no? Ok, acá dice no son independientes, por lo tanto son dependientes. Ahora, este ejemplo de aquí nos dice, el estudiar estadística es independiente del estado de aprobación del curso. Entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla de doble entrada en SDATA, ponemos tab, estudia estado, nos va a arrojar este resultado igual que el anterior. Entonces, queremos saber si el estudiar estadística, acá, es independiente del estado no aprobado, el estado no aprobado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver la probabilidad, no? Si es independencia o si existe independencia o no. Lo que tengo que hacer es acá dividir 75 entre 76, me arroja 0.98684211. Por 100% me arroja un 98.68. Y ahora quiero el estado de no aprobado para los que estudien. Acá me arrojaría pues 0, ¿no? Entonces, con esta división de estos dos, estos dos valores, o sea, ver la probabilidad de estudiar para cada estado, veo que son diferentes, ¿no? No hay la probabilidad de uno no es que no se vea afectado por la otra, sino sí se va a ver afectado. Por lo tanto, quiere decir que no existe dependencia. No, independencia, perdón. Entonces, quiere decir que el estudiar estadística es dependiente del estado de aprobación del curso. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ver más adelante en la otra clase de probabilidades, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que yo les quería presentar, una introducción a lo que es probabilidades, probabilidad conjunta, marginal, condicional y la independencia de las probabilidades cuando tengo dos características, ¿no?
o dos variables, ¿no? Cuando tengo dos variables para analizar y quiero ver si una es independientemente de la otra, ¿no? Y como les dije, la probabilidad la independencia de las probabilidades va a depender mucho de que una no se vea afectado por la otra. Pero para estos dos ejemplos sí vemos que sí se ve afectado una de la otra, por lo tanto, para estos dos ejemplos no existe independencia de las probabilidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que le quería presentar, así que si les ha quedado dudas, pues no duden en consultarnos, en ir al foro de preguntas y dejarnos ahí todas las dudas que ustedes tengan. Nosotros encantados de responderles. Y nada, simplemente chicos, estudien. Es un momento complicado el cual estamos pasando, pero nada, le estamos dando todas las herramientas para que ustedes puedan continuar con sus estudios. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.